que me recuerden. No, el gusto es nuestro porque Yo nosotros acá, que sigo aquí, en el mismo lugar y en el mismo... eh, Cuando... ¿Cómo sí, era esa música? no conozco esa canción, pero con las mismas ideas, con el mismo espíritu, con los mismos valores. Hay pues gente que cambia. No, Yo no, no, sigo, no. yo sigo igual que Yo creemos que... pensando, sí, Nosotros creemos que usted no va a cambiar, por lo menos tan fácilmente. lo, ¿Y por qué lo decimos cual eso? puede ser bueno o malo, ¿eh? No, no, claro, por eso, A veces hay que cambiar. no, por eso le agrego tan fácilmente. Obviamente que usted dentro de su racionalidad, si le demuestran que está equivocado, obviamente va a cambiar, pero eso es muy complicado porque no creo que esté errado, ¿verdad? En cuanto a las percepciones de lo que pasa, lo que va a pasar y lo que va a seguir viniendo. ¿Leíste en estos días o te enteraste de estas tres ejecuciones de los miembros del PCC? Sí, ¿Y por qué se dan estas cosas? Es tan fácil, es como apretar un botón y se apaga la luz, para esta gente ahí adentro de las penitenciarías. bueno, yo creo que hay que entender eso y son cosas que yo estoy como dilucidando también, porque de un tiempo a esta parte le vengo dedicando esfuerzos a comprender este asunto, el cual empecé a mirarlo de cerca a partir de los casos de sicariato, que es una parte del fenómeno de la existencia de grupos criminales ligados al narcotráfico. Ujú. Pero eso yo creo que, como decía, dentro de lo que hoy estoy entendiendo, porque hay muy poco estudiado al respecto a nuestro país. Hay que empezar por eso. Ujú. Hay muy poco estudiado en términos teóricos también, con respecto al funcionamiento de los grupos criminales en América Latina. Hay muchos estudios eh, etnográficos, sí, particulares, pero no a comprender teóricamente la relación que existe entre estos grupos y el Estado. Atiéndase bien lo que estoy diciendo. Ujú. A partir de ahí es pertinente tener algún marco teórico para entender esto, ¿sí? Dicho esto, pero no está complicando la cosa, hay que entender el funcionamiento del Estado con relación a estos grupos criminales. Entonces, lo que ocurre en la cárcel hay que leerlo en clave de esa relación en todos los ámbitos, ¿sí? Sí. Ahí surgen varias tentaciones, ¿sí? Una de ellas es que decir que los grupos criminales tienen control territorial, ¿sí? Ujú. Se repite con mucha frecuencia eso, y que estos grupos están en control. Pero desde mi perspectiva, lo que ocurre es que fracciones del Estado, fracciones de la burocracia e individualidad del Estado, en gran medida son funcionales a en los negocios ilegales, Ujú. pero siempre bajo la batuta del Estado. Eso es lo que yo estoy viendo hasta hoy día. El Estado no pierde el control. Y por ende el Estado regula, permite, mejor dicho, regula, lucra y medra de los negocios ilegales, que son a su vez funcionales para la existencia del sistema político. No nos olvidemos que el ex ministro de Justicia hoy es senador. Ujú. ¿Cómo obtuvo el dinero para su campaña? Tenemos una idea más o menos aproximada, los paraguayos que seguimos los acontecimientos nacionales, cuánto cuesta una campaña para senador. Sobre todo si uno no es una persona conocida, no es una persona de gran carisma, un líder político, digamos, que se va a cortar solo y su sola presencia le va a generar los votos.
mucha gente ni recuerda seguro quién era el ministro de Justicia durante los años de Marito, en gran parte de esos años. Vos sabés que Bueno, sí, yo eres no sé senador. quién es. Yo tampoco, sinceramente no estoy recordando el nombre ahora. No, yo tampoco, o sea, y conste que nosotros leemos, nos informamos y Sí, estamos ahí, o sea. claro, este es mi punto. Nosotros estamos más o menos atentos. O sea, Pero se entiende mi punto. definitivamente no es un Juan José Zapac popular. Para poner un ejemplo, No, ¿verdad? no, no, no. Ujú. No es. Pero se entiende el punto. Sí, claro que se entiende. Claro. En pocas, ahora voy a simplificar eso que es a larga introducción. El negocio de las ilegalidades, el narcotráfico es una de ellas. ¿Sí? Es un negocio que está dirigido, la batuta la dirige el Estado, los distintos gobiernos que se suceden Ujú. y los distintos personajes que ocupan cargos en lugares clave. La cárcel es uno de ellos. Es un ámbito de recaudación de larga data. ¿Sí? Ujú. Ahí tenemos al senador cuyo nombre no estoy recordando, hasta hace poco ministro de Justicia de este gobierno que se va. Ujú. ¿Y cómo se hizo el dinero para volverse senador? Bueno, ahí están los permisos, las habilitaciones y las libertades que tienen estos grupos criminales. Y no solamente eso, obviamente a todos los presos, sean o no de grupos criminales, se los exprime en la cárcel. Se les cobra hasta para ir a declarar en sus juicios. Bueno, entonces ahí está la clave de la cuestión. ¿Sí? Los grupos criminales se mueven con esa libertad, no porque hayan controlado el territorio y dominado, como el lugar común suele repetir. Y escucho a gente ya está muy entendida supuestamente decir eso. Se mueven así y hacen lo que quieren, porque al decir de un autor argentino, suspenden la ejecución de la norma jurídica, la vigencia del derecho a su favor, para realizar actos que son funcionales a su negocio y a la resolución de los conflictos dentro de su negocio, porque esto es parte de estos asesinatos, son parte de los mecanismos de resolución de conflictos al interior de estos grupos criminales. Ese control y sí, control de las cárceles hace que obviamente se facilite que exista definitivamente un crimen organizado dentro de esas instituciones, donde tiene incluso su poder judicial paralelo, y que ese poder judicial paralelo tiene la posibilidad de decretar la muerte de de una persona, autor. Sí, decía que esas libertades, yo prefiero llamarle libertades que han sido compradas por quien tiene el monopolio de la fuerza y del ejercicio digamos, el orden jurídico, que es el Estado, a través de los directores, los ministros de justicia, los viceministros, los directores de institutos penales, los directores de cárcel, a su vez los jefes de seguridad y los guardias, en ese orden. Uh-huh. ¿Sí? Y esos actores venden la suspensión del derecho y el no ejercicio de sus facultades de control interno. Pero esto no es así tan sencillo como parecería que estoy explicando. Uh-huh. Estos acuerdos entre estos grupos y los funcionarios encargados de hacer funcionar estos lugares no son tampoco acuerdos exentos de conflicto y de ciertas particularidades que a veces parecerían romper el orden interno. Hubo un episodio una vez donde murieron 12 personas y probablemente eso se hizo en su momento sin tener, digamos que el permiso de agentes estatales. A veces se rompe eso, Uh-huh. porque
Quienes están en este acuerdo, funcionarios y delincuentes, preferirían un orden que no salta por los aires en ningún momento, ¿sí? Y a veces ese orden se rompe, esos acuerdos se trastrabillan también. Es una relación conflictiva, es una relación complicada. El Estado tampoco tiene todos los medios para ejercer ahí un control genuino y digno del Estado de Derecho. Entonces recurre a la hiperviolencia y también dice que le vamos a vender ese poco que podemos hacer ahí a cambio de recursos económicos. Y recursos económicos que no van a parar simplemente a los bolsillos particulares. Financian las campañas. Qué bárbaro, o sea, qué jodida esta situación en realidad, porque me acuerdo que no sé cuántas personas se escaparon de la cárcel de Pedro Juan, se escaparon 75 personas. se escaparon entre comillas por un túnel, yo no sé la verdad que por dónde salieron al final, pero no hubo castigo cuando eso a nadie, ni las autoridades, ni ni los ministros de turno, o sea, parecería ser que hasta fue normal eso que pasó, ¿verdad? Y que como eran criminales peligrosos, bueno, y estaba dentro de lo posible, pero después al allanar las celdas se notaba el control o como vos decís, la libertad absoluta en la que se movían los presos ahí adentro, ¿verdad? Sí, sí. Son esquemas que vienen de larga data. Y esos esquemas tienen acuerdos más o menos formales con ciertos, como digamos, contenidos, con ciertas pautas que deben cumplir. A veces se rompen también. Eso es lo que yo quería decir. Muchas veces se rompen porque las necesidades así lo determinan. Entonces a veces suelen ocurrir esos hechos que todos vemos, que vergonzoso, como el escape de las 75 personas que tal vez hubieran preferido hacer de otra manera para no llamar la atención. Pero el sistema está tan podrido que muchas veces prefieren hacer saltar por los aires algunos fusiles y seguir con los negocios. Y eso nos da la pauta de que los acuerdos vienen de muy arriba, ¿sí? Porque en una fuga de 75, facilitada desde adentro, es evidente que el director va a volar. Sí. Como un fusible, va a estallar. Sí. Y otros, y algunos van a ir presos inclusive. ¿Sí? Sí. Pero eso nos indica que el acuerdo viene de más arriba. Por eso funciona la impunidad en esos ámbitos. Entonces tenemos un director que es congelado por 6 meses, 1 año, casos graves de tortura o de fuga, de corrupción que quedan en la nada, porque todos son funcionales a ese sistema. Entonces, si nosotros tenemos el cóctel de corrupción estatal, la presencia de organizaciones criminales en nuestro país que obedecen al lugar que ocupa Paraguay en el tráfico internacional de drogas, si a eso le agregamos también escaso grado o bajo grado de institucionalidad, ausencia de condiciones estructurales para manejar bien o digamos que de manera idónea un establecimiento penitenciario, sobrepoblación. Está todo, es una mezcla de factores, ¿sí? Entonces no hay que fijar la mirada tal vez en uno solo, sino en varios factores. Esos lugares son mantenidos de esa manera porque también son funcionales al modelo. ¿Qué significa eso? Son lugares, dice otro autor, donde es la precariedad útil para el poder político. Mejor que siga así, sobrepoblado, en condiciones materiales ruinosas, con presos también sometidos a condiciones de vida horripilantes, guardias mal pagados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, la precariedad es útil para el poder político. Una vez habíamos hablado, esa entonces es la puesta en escena que permite el resto, que permite que una persona llegue
sin carisma, sin populismo, sin ser, ni siquiera no acordamos su nombre, a ser senador, doctor. Claro, yo le agrego algo, sin hacer campaña. Sin hacer campaña. Nunca participan de un debate. En el caso de estas últimas elecciones, tenemos gente que ocupó cargos muy importantes. Importante quiere decir también con manejo de recursos, presupuestos, etcétera, que terminaron siendo senadores y diputados. Gente que estuvo en Petropar, que estuvo en la Secretaría de Acción Pública, Acción Social, perdón, gente que estuvo en SAP. La mayoría de ellos, uno dice, pero ¿quién le vota a esta gente? ¿Quién lo vota? Y bueno, parece que no es tanto el carisma y los votos y la propuesta. Gente que nunca participó en un debate, gente que no ni siquiera hizo hasta publicidad electoral en los medios de comunicación. Parece que no hace falta lo que en cualquier campaña común y corriente en otro país se requiere para ser electo. O sea, y esta puesta en escena le espera a... O sea, como estábamos hablando con Anabel la semana pasada con Antonio Busarquis, que está presentando un proyecto de ley de modificación del artículo 242 y el 245 del Código Procesal Penal con relación a la prisión preventiva. Y nos decía Antonio Busarqui que la intención es quitarle la discrecionalidad a los jueces penales de garantía con relación a cuándo puede o no puede enviarle a una persona a prisión, sino que directamente las personas que cometen un crimen, entiéndase como crimen, los que superan los 5 años o que tengan antecedentes, necesariamente tienen que ir a guardar su cuerpito dentro de una penitenciaría. Imagínate lo que va a hacer eso. Pero lo peor de todo es la estupidez de hacer algo que ya se hizo. Ese era el tenor de las modificaciones al 245 que se hicieron en el 2004, si mal no recuerdo, y en el 2011, que tuvieron como resultado que se cuadruplicó la población penitenciaria en Paraguay. Y fue tan desastroso eso que se tuvo que volver a la redacción original del 245. Sin mencionar que eso que Busarqui está planteando es inconstitucional. No se puede adelantar el castigo bajo ningún sentido. Además de que se está connotando la lentitud del Poder Judicial, convalidando lo que debería ser que tenga como la meta, digamos, que serían juicios más cortos donde se tenga una sentencia condenatoria absolutoria en tiempo más corto, en tiempo breve. O sea, pretenden nuevamente, no hay peor estupidez que repetir los errores y tropezar con la misma piedra. O sea, se va a volver al modelo que existió hasta hace un par de años y que no tuvo ningún tipo de incidencia en hacer nuestra sociedad más segura. Decir que es una estupidez es ser muy amable con lo que proponen. Qué notable, ¿no? Y decía que le admira a Bukele. A Bukele, ¿verdad? Y que eso es... Debería ser nuestro ejemplo. Eso es lo que debería ser nuestro ejemplo a seguir y que eso dice Antonio Busarqui. Sí, el diputado. Bueno, Busarqui no entiende nada del funcionamiento del sistema penal, no tiene idea de lo que está haciendo Bukele en El Salvador, y tercero, no tiene idea de cuáles son los requerimientos necesarios para un bukelismo. Y voy a explicarme porque parece un trabalengua, justamente estoy escribiendo algo al respecto. El modelo Bukele requiere manos libres para la fuerza de seguridad, ¿sí? Sí. Y manos atadas de los jueces. Sí. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la fuerza de seguridad hacen lo que quieren, nadie les cuestiona nada, ellos deciden por sí ante sí y los jueces no impugnan ni revierten eso. Yo llamo manos libres, manos atadas a ese modelo. Ahora,
estamos viendo, y le desafío un debate al senador Busardi, si se anima, y analicemos los casos que hemos tenido de actuación de policía en delitos gravísimos en la última semana. No digo meses o años, semanas. Uno que descuartiza a una pareja suya que estaba esperando a un hijo suyo. Otro que es asesinado mientras asaltaba una despensa. Otro que participó del asesinato en un evento de sicariato de un militar retirado suizo, a quien le metieron 11 balazos y literalmente lo masacraron. ¿Sí? Esos 3 eventos ocurrieron en menos de 15 días. Y eso se suma a otros y otros donde policías trafican drogas, torturan, asesinan, roban vehículos, participan en asaltos. Bueno, y a esa policía le quiere dar manos libres. Evidentemente no sabe en qué país vive ese señor. No. ¿Sí? No tiene idea del país en el que vive. Yo le estaba diciendo a Anabel lo siguiente, doctor. Haciendo nomás un tipo abogado al diablo, ¿verdad? Tratando de entender un poco lo que dice Antonio Busar, que de hecho que es una cuestión ultra populista y quiere ganarse adeptos y tal vez quiere presentarse como para candidato a presidencia del Partido Liberal. No sé, estoy diciendo una estupidez tal vez, pero decía yo, nosotros que entendemos este sistema penal, el procesal, la conformación del Estado, de cómo tiene que manejarse el Estado, y juega pues mucho con la desesperación del ciudadano común que por ahí se le asaltó, de por ahí que se le robó su vehículo, que entraron a su casa a robarle y casi violarle, que le robaron su celular a su hija y le manosearon en el colectivo. O sea, viste que yo creo que juega mucho con esa preocupación, ese miedo y esa impotencia que todos tenemos acá en la sociedad, ¿verdad? Sí, totalmente. Es evidente que hay un proyecto político que se busca sustentar a través de este tipo de propuestas que apuntan supuestamente a resolver problemas que son mucho más profundos y que no se resuelven con la herramienta del derecho penal o del derecho procesal penal. Uh-huh. Pero revelan una ignorancia muy peligrosa, porque uno puede hacer alguna propuesta así descabellada y decir, bueno, el agua va a ser gratis, pero no genera un daño social el proponer eso. ¿Sí? En todo caso, alguien puede creer eso y ese es el daño que se produce, el creerle a un mentiroso. Pero Max Weber, cuando habló de los distintos tipos de ética, hace mucho tiempo, decía, ya en el siglo pasado decía, el político tiene la responsabilidad de hacerse cargo, ¿sí?, de lo que hace y de las consecuencias de lo que hace y de lo que no hace, ¿sí? Entonces, aquí hay una ausencia de ética política importante, porque estos señores, yo he escrito inclusive artículos al respecto, en los que trabajaron en la modificación de los 45, ninguno se hizo cargo del desastre que generó. Uh-huh. ¿Sí? La cuadruplicación de la población penitenciaria, el haberle fundido la vida a mucha gente que tal vez con un sistema legal diferente no hubieran pisado la cárcel, la cantidad de bandas criminales que se formaron en esos años, porque cuando uno va a la cárcel, ¿qué es lo que hace? Termina conociendo a delincuentes y volviéndose delincuente, y se convierte, cuando se va por un delito menor, digamos, y termina preso, se convierte en un exconvicto para siempre, y eso le marca la vida, le impide ya poder conseguir trabajos formales, etcétera. ¿Y a cuántas personas estos legisladores le destrozaron la vida? Y las consecuencias positivas son imposibles de ser detectadas. Yo no sé qué fue de positivo en todos estos años de abuso de la prisión preventiva. Y este senador, no estoy seguro. Diputado. Bueno,
No sé qué es lo que tiene en su cabeza, porque las políticas públicas deben hacerse sobre la base de evidencia empírica. Basta ya de políticas que no tienen sustento, por lo menos nos tiene que decir dónde funcionó. Y si el modelo es El Salvador, bueno, nos tiene que decir dónde va a sacar la plata para construir la cárcel para 40.000 personas. ¿Cómo vamos a hacer para darle carta blanca a esta policía? ¿Sí? Sí, ¿Qué se definitivo. ¿Cómo va a darle carta blanca a esta policía sin reformarla, sin depurarla? ¿Sí? Vemos que descuartizan a personas que participan en asaltos, en hechos de sicariato. Tuvimos 3 hechos de ese tipo en menos de una semana, Marco. Sí, vos sabés que, y no voy a, no sé, demasiado ataqueo decir su nombre, pero no voy a decir. Un pendejo del barrio, ahí en los alrededores del Fernando de la Mora, del Club Fernando de la Mora, de Asunción. No sé, es la tercera vez que ingresa a prisión preventiva. Esta vez ingresó porque no pudo justificar, no sé qué cosa. Luego se fue a prisión preventiva. Y hace poco envía una carta o algo así, o un mensaje a su familia, diciéndole que no se preocupen, que él ya fue adoptado por el clan Rotella y que está muy feliz. O sea, que ahí adentro va a aprender un montón de cosas, ¿verdad? Imagínate, imagínense todo lo que va a aprender. Estamos hablando hace un rato. Sí, no, para poner el ejemplo categórico, o sea, un ejemplo que está ocurriendo ahora, a lo que vos estás diciendo nomás. O sea, este pendejo que, no sé, si existía en el Estado un lugar donde iba a llevarle para que se reforme, se desintoxique, etcétera, etcétera, trabajar un poco por lo menos para que esa alma no se pierda. Claro. O sea, se le envía a Tacumbú y ahí sí está perdido totalmente. Porque una vez que ingresas en este grupo, yo creo que difícilmente incluso salgas de ese grupo, ¿verdad? Totalmente. Qué terrible, qué terrible. El contagio criminal en nuestras cárceles es algo que se ha agravado por la presencia de estos grupos. No es simplemente el contagio criminal de antes. Es muchas veces la única alternativa para sobrevivir dentro de ese espacio tan contaminado. Sí. Tener un lugar donde poder recostarse tranquilo y saber que no nos van a asesinar a uno, no lo van a violar, no lo van a robar. Sí, o tener un platito. Pero eso no viene gratis. Eso no viene gratis porque te hace volver miembro de ese grupo y después tener que realizar tareas dentro y fuera de la cárcel. Sí, categórico, es así. Doctor, te extrañamos mucho acá, ¿eh? ¿En serio? Sí, demasiado. Sí, pero hágame saber de vez en cuando. No, pero las puchas, no, que es lo que queremos, que nos manifestemos acá frente a la radio con carteles. No. Tampoco la exageración, no es eso. No, yo no. En serio acá, Matthew, Anabel. Matthew sobre todo. El doctor Barrientos, Natalia, bueno, Candela. Les mando un abrazo y un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Les recuerdo con mucho cariño siempre. Voy a pasar por ahí uno de estos días y conversamos largo y tendido. Gracias, doctor, por la comunicación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Dale, doctor. Usted está escuchando PDS. Doctor Jorge Rolón Luna. Y gusto, ¿verdad? No hay desperdicio, será.